huevos de hormiga. Las hectatomas que capturé hace unos días de mi casa pusieron huevos. Aquí tengo mi primera colonia de hectatomas y las dos nuevas. ¿Pero por qué tengo las dos nuevas acá si antes tenía una acá? Pues resulta que la hectatoma chiquita puso huevos. De hecho, mira, ahí los está protegiendo. Puso dos huevos, tiene dos, uno por allí y el otro por allá. Y la hectatoma grande no había puesto huevos porque estaba en esta caja. Tal vez era mucho espacio, se sentía como muy... o no había suficiente humedad, no le llegaba suficiente humedad de esta caja. Así que decidí mudarla a este tubo de ensayo con la misma configuración de este. Y para mi sorpresa, al día siguiente ya había puesto un huevo. Decidí hacerlo así porque yo ya tengo una colonia bastante avanzada que cuidé en un tubo de ensayo. Aquí la podemos ver, tiene 3 nurses y un montón de pupas nuevas que se vienen. Está alerta, hoy no les toca comer, ya comieron. Solo las estoy molestando. A estas las estoy molestando seguido porque ya está más desarrollada la colonia, entonces no me preocupa tanto que dejen de producir huevos o se los coman porque ya tiene obreras. Y me di cuenta que para esta especie poner estos fomi o foamis así como entradas ayuda bastante, ya que les reduce el espacio del nido y se sienten como más seguras. Y tal vez por esa razón no había puesto huevos en esta cajita de forrajeo. Esta especie es muy lenta, los huevos van a tardar más o menos como 3 o 4 meses en nacer las primeras nurses. Así que hay que tener paciencia, con esta especie hay que tener mucha paciencia. Y dentro de un mes más o menos, calculo yo, les pongo cajita de forrajeo. Tengo otra cajita como esta, pero para alguna de ellas sí me va a tocar hacerla, así que también dentro de los proyectos que se vienen va a ser una caja de forrajeo para tubos de ensayo, completamente casera. Ahora que la veo, la hectatoma grande no es tan grande tampoco, es casi el mismo tamaño que la primera reina. Y pues bueno amigos, quería enseñarles esto. En cuanto a la cajita de forrajeo, también intenté poner la hormiga reina gigante, que por cierto no es una Crematogaster, es una Camponotus, pero ya vamos a hablar de eso. Pues resulta que esta hormiga es demasiado grande para la cajita de forrajeo, ya que ellas necesitan, cuando van a poner huevos, ellas necesitan pararse un poco, levantarse, y no tenía el espacio suficiente para hacerlo dentro de esta caja, así que decidí volverla al tubo de ensayo. ¡Marica, es demasiado grande! Ahora, ¿por qué esta hormiga es Camponotus y no Crematogaster? En los comentarios me empezaron a decir que era Camponotus, y pues decidí investigar bien. La especie Camponotus tiene ciertas características que concuerdan con esta hormiga, lo que me lleva por el momento a dos posibilidades. Camponotus herculeanus, que se parece bastante, y Camponotus barbaricus, que se parece más incluso en el color. Pero yo prefiero que se quite las alas y así determinar exactamente cuál es la clase. Así que por ahora sigue siendo Camponotus gigante. Para no volverme a equivocar, hice esta tabla comparativa con las diferentes especies que tengo y que tengo cerca de mi casa y que he capturado. Faltan otras, creo que faltan como 4 más. Así que estaré compartiéndolas y explicándolas más adelante. También me creé un canal de YouTube y pronto estaré subiendo contenido exclusivo. Sería nice llegar a los 100 suscriptores. Y bueno amigos, hasta la próxima.